estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días. A ver si con Darío podemos ir entendiendo. Recién hablamos con la ministra Patricia Bullrich sobre el refuerzo de las fronteras, los controles en la Argentina. Pero a mí lo que me interesa entender, porque estamos hablando de Río de Janeiro. Sí. Es decir, primero, ¿cuál es el territorio que tienen estos comandos, estas bandas o estos carteles, no sé cómo, en Brasil? ¿Y cómo se puede dar que realmente lleguen a la Argentina? Porque vos de Río está... Sí, es difícil creer que cruzan. Sí, hay que entender primero que no son organizaciones que operan solamente en Río de Janeiro, en San Pablo o en alguna ciudad populosa de Brasil, que las hay y muchas. Sí. No solamente en lo que antiguamente se llamaban las favelas, sino que operan en todo el territorio de Brasil. Porque hay que entender algo que hablábamos ayer. El crimen organizado hoy no es solamente tráfico de drogas, no es solamente narcotráfico. Claro, después tenés todo el resto de los negocios para blanquear, lavar el dinero. Exactamente, aparte se dedican a muchas otras cosas. Sí. Ayer se hablaba, y de manera correcta, de extorsión, de secuestros extorsivos, de lavado de dinero, como bien decías vos, de tráfico de personas, de tratas de armas. Todo el dinero que esto me parece que no se entiende. Ayer yo no sé, yo escuché cifras muy variadas de lo que produce y mueve cada comando allí en Brasil. Pero todo ese dinero, vos lo tenés que meter en la economía después. Vos lo podés meter en la economía de dos maneras. Una, creando empresas fachada. Sí. Tres, perdón. Otras, aprovechando empresas que ya existen. O el traslado del dinero físico, que es muchísimo más fácil y no deja ningún tipo de rastro. No, está bien, pero ese dinero físico, Sí. si vos lo querés poner, lo querés usar cómodamente, vos lo tenés que blanquear. Lo tenés que blanquear. Para eso tenés que o generás negocios o comprás negocios o armás. Exactamente, esa es la forma. Que ayer hablaban de 1000 estaciones de servicio, ¿no? Por ejemplo. Estaciones de servicio, lavaderos, cosas que vos no puedas seguir el rastro. Si vos vendés 5 unidades de lo que sea, autos, por ejemplo, sabemos que ese automóvil tiene un precio. Estaciones de Multiplicado servicio por 5 pagas no en hay forma. efectivo, lavaderos pagas en efectivo. Tema lavaderos, porque acá estamos hablando de narcotráfico y otros delitos, pero con la corrupción pasa lo mismo. Toda la famosa causa Lava Yato es Lava Yato por lavadero de autos. porque Exactamente. Se utilizaba eso para lavar el dinero y ahí ¿Cuántos nace la autos investigación. lavaste? ¿Cuántas prendas lavaste? Sí. Bueno, ¿Cuánto chicos, combustible? Argentina, Hoteles. causa de corrupción, hotelería. Sí. Claro. Sí, en Pues son cualquier negocios cosa. donde no podés, No hay forma de controlar. no hay forma de controlar. No hay forma de controlar porque vos no tenés calculada la cantidad de gente que entra, por ejemplo, en un hotel o cualquier tipo de acciones. Entonces, a tu pregunta original, Brasil, las organizaciones criminales en Brasil operan en todo el territorio. Y una cosa que conversábamos con él hace unos momentos, vos tenés que entender que Brasil, sabés muy bien, todos sabemos muy bien, la enorme frontera que tiene Brasil. Entonces, me preguntaban a qué país se derrama. A todos aquellos sobre los que tienen fronteras. Y encima estamos hablando de la frontera norte nuestra, sabemos, lo tenemos detectado claramente en la zona norte, claramente. Lo tenemos detectado en Colombia, con las organizaciones criminales. Lo tenemos detectado en Venezuela, el cartel de los soles, que hoy está muy en boga, y el tren de Aragua. Lo tenemos detectado en algunas acciones de hecho muy violentos, como en Paraguay. Recordemos el tema del asalto al blindado. Lo tenemos detectado en todos lados. Entonces, donde yo aprieto, donde yo pateo el avispero, donde yo pateo el hormiguero, esas personas, esas organizaciones, esos negocios ilegales salen hacia la frontera. ¿Podemos acercarnos hacia la pantalla para ver los mapas? Dale. Vamos, ahí mientras vemos algunas... Ahí tenés las imágenes. Las imágenes que estás viendo acá, Antonio, ¿A la 2 o a la 3? A la 3. esto es Río de Juan Janeiro. Carlos, por favor. Acá lo que vas a ver A molestar. es, vamos a tratar de diferenciar qué es lo que... Bueno, a ver. Acá falta Meteo Nacho. Sí, claro, claro. Esto es para abajo. De arriba, A ver. tirá de la rayita gris de arriba, Mirá. no. Porque esto, ¿cómo lo cierro? Ah, ahí está, listo, Ahí está, listo. Ya está. Ahí vamos. Bien. Bueno, esto es Río de Janeiro, Esto es Río. que es donde se produjo... ¿Qué es lo que conocemos de Río? Nosotros conocemos la parte sur de Río. Acá tenés Copacabana, acá tenés La Rosiña, donde estaba antes Cristian Balbo. Vas acá más al centro, está Cristo Redentor. No es esta la zona más caliente de Río. Lo que hay que entender es que toda esta zona, que es la zona norte, está
repleta de unas 2.000 favelas Bueno, ahí tenés aproximadamente. Peña, que es una de las favelas. El eje de lo que pasó hace 2 días ya es acá, la Serra de la Misericordia. Ahí estaba refugiado Doca, el principal jefe del Comando Vermelho. Y lo que hizo el operativo de 2.500 hombres de la Policía Militar y Civil de Río de Janeiro fue hacerle una especie de operativo de pinza, sentando por norte, por sur, por este, para rodearlos y llevarlos a la Serra de la Misericordia. Y esto entró principalmente por Complejo Alemão, que es lo que vemos acá, y más hacia el norte por Peña. Entonces, el grueso de los enfrentamientos, esto es lo que dice la policía, se produjo en Serra de la Misericordia. Sí. Por ello ellos están confiados en que todos los muertos civiles eran criminales. Sí, Porque dice, correcto. el grueso de los disparos y de los intercambios se dieron en zonas selváticas. Nosotros después vimos cómo los cuerpos que estaban por acá los bajaban y los llevaban hasta Sí. una plaza allá en Sí. Peña. Bueno, ¿podés reducir el mapa ahora? Pues contame, Juan Carlos, cómo desde Río de Janeiro Nos hay que alejamos. tener miedo o hay que tener precaución. Pues mirá lo que es. La frontera, San Pablo, seguí, mirá. ¿Cómo Claro. llegarían? Lo que yo te, a lo que yo te comentaba nuestra- recién. Una cosa Sí. es lo que hablábamos recién en las zonas urbanas, Sí. donde el problema de la zona urbana, más que el negocio o el tráfico, es la violencia. Lo que ellos están haciendo es controlando desde el punto de vista estadual, lamentablemente, están reemplazando al Estado. Yo hablaba ayer de que se debe no solamente controlar desde el punto de vista de seguridad, sino desde el punto de vista sanitario, educativo, político y demás. Ahora, tenés que entender de que en todas estas fronteras Sí. el tráfico ya está instalado. No es que ellos bajan de San Pablo, bajan de Río, van a las fronteras y desde ahí cruzan. Ya están instalados en la frontera. Porque hay que entender un concepto que es básico y a veces no se dice. Se habla de narcotráfico. El problema no es el narcotráfico. El problema es el crimen organizado. Se habla de Sí, crimen es cierto, organizado sí. transnacional. El crimen organizado es transnacional. No existe de otra manera. Esta es la causa por la cual, perdón, esta es la causa por la cual nosotros tenemos que entender de que si se llega a producir, como evidentemente se va a producir, una acción federal de Brasil, se va a producir en todos los estados, no solamente en Río. Está bien. Obviamente nosotros Corrientes Misiones es nuestro problema Ese con es nuestro Brasil. talón de Aquiles. Después ya, después ya entras Paraguay, que Paraguay... Pero Y si lo nos que es vamos un interesante poquito más, es, claro, ver hay toda, toda la, una ruta, ¿no? toda la Fíjate. frontera de Eso- Brasil. Disculpame, Todo eso es lo que yo te mira, decía. sur de Colombia, Argentina, Perú, Paraguay, Bolivia. Claro. Perú, Colombia, Venezuela. Tenemos un problema actualmente en la Guyana Sí. entre Venezuela y Guyana por la zona del Esequibo. Sí. El problema ya está instalado, No es que se va a instalar a partir Ahora, de esto. vos tenés la droga proveniente de Colombia, Sí. claro, lo tenés en la frontera, o sea, y te cruza, porque después tienen que ir a buscar los puertos de salida para Que Europa Brasil, o... por eso es Discúlpame, estratégico tenés los como ruta, principales ¿no? productores de cocaína, Sí. Colombia, Perú y Bolivia. Sí. El principal productor de marihuana, Paraguay. Ecuador, que es el que lamentablemente Queda en el medio. queda en el medio y Puerto no de- tiene otra forma principal de puerto de zafar. salida desde hace unos Nos años. llegan a cortar, uno cuando aprecia desde el punto de vista geopolítico la ubicación de Misiones, entre Sí. Paraguay y Brasil tenemos una zona muy chiquita. Se puede cortar perfectamente ahí lo vemos. Cuando uno ve las cosas de manera gráfica en el mapa, puede entender muchas de las cosas que nos O sea, están pasando. Misiones está en un lugar crítico porque aparte si Absolutamente. hablamos de los grupos brasileños, nos decía Bullrich como el último gobierno paraguayo, el actual, hicieron bastante por repeler un poquito a los brasileños, pero en Paraguay el PCC y el Comando Vermelho hacían lo Absolutamente. que querían, digo, Absolutamente. robos a bancos, robos a Vos tenés que entender algo, discúlpame. Sí, por favor. Hay que entender algo, y esto lo mencionábamos también ayer. Lo que estamos haciendo ahora es una apreciación de situación de inteligencia estratégica criminal. Esto la doctora Bullrich y su equipo lo conocen muy bien, muchísimo mejor que yo, y lo están haciendo. Esa es la causa por la cual ellos tienen la alerta y proceden a cerrar las fronteras. Viendo lo que pasó en Río de Janeiro, nosotros nos preguntábamos, ¿tenés alguna manera? Da la sensación como que está completamente fuera de control en Brasil. Es muy difícil de controlar. Eso digo, ¿cómo Es cómo muy haces difícil hoy? de controlar. Sobre todo si no hay una decisión política, que es de lo que siempre hablamos. Pero además, nosotros vimos lo de Río, pero se replica en los principales estados. En todos los centros urbanos. En todos los grandes centros urbanos, este tipo de organizaciones está enquistada. Está enquistada. Manejan el ámbito urbano y reemplazan lamentablemente al Estado. Por eso vos recién hablabas de la policía militar o de la policía civil. Pero fíjate que los que actuaron no fueron los de la policía civil o de la policía militar
comunes. Actuaron las Fuerzas de Operaciones Sí, Especiales. el BOPE, el famoso BOPE. No solamente el BOPE. Fíjate, en algunos casos, cuando actúa la Policía Civil, actúa el Grupo Choque o grupos similares. Son todos bastante similares. Y lo que vos decías muy claramente, lo que hicieron fue utilizar una doctrina que se llama de combate en localidades. Una doctrina militar que los brasileños conocen muy bien por haber estado desplegados en Haití. Ahora, Juan Carlos, cuando nosotros vemos el mapa, si podemos volver un segundo al mapa y vemos ese corredor de alguna forma de la droga, de las armas, del dinero que se arma desde el sur de Colombia, pasando todo por Perú, Bolivia, Paraguay. Frente a todo ese corredor, ¿cómo está hoy la Argentina en cuanto a la capacidad de frenar que todo eso no utilice, por ejemplo, el territorio argentino para hacer negocios, para hacer operaciones que después, bueno, terminan desparramando y generando violencia acá? Sin pretender esquivar tu pregunta, te voy a responder desde el punto de vista técnico. Intentando trabajar y preparándonos. Todos sabemos que, lamentablemente, no solamente en seguridad, nosotros hemos tenido una inconstancia en cuanto a las políticas públicas. Una de ellas es la de seguridad. Entonces, perdón. Dale. Entonces, este tipo de trabajo se realizó muy bien durante 4 años. En los otros 4 años siguientes un poquito no tan bien. Y ahora estamos retomando un camino que habíamos iniciado hace 8 años. Ahora, si el negocio de los comandos narcotraficantes de Brasil es, entre otras cosas, llegar a puerto para después, porque Brasil no produce, es tránsito. Es tránsito. Por ahora, al menos. Vos necesitas llegar a puertos para poder ir a África o a Europa, que es tu negocio. La verdad que Argentina no tiene un solo puerto interesante. O sea, vos llegás cruzando por fronteras de Brasil con Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, tenés Curitiba como principal puerto y después tenés San Pablo, Río. Argentina no sé de qué te puede servir. Argentina puede servir porque muchas veces esa cocaína, Perú, Bolivia, Paraguay, Perú, Bolivia y Colombia, discúlpame, baja por territorio argentino por tierra o viene por la hidrovía. Bueno, claro, acá y desde Buenos Aires hidrovía, va al puerto de Santos, que es generalmente el puerto. Porque acá tenés también toda la hidrovía, digamos, ¿no? No, sí, está bien, pero vos... Esa es la causa viendo, comparado a los puertos brasileños, sí. ¿No? Curitiba, Porto Alegre, son puertos importantísimos. Santos, ahí que es clave. Santos y Curitiba son clave, ¿no? Sí, es el puerto... De hecho, el grueso de la droga sale por ahí. Sale por Santos. Básicamente por Santos es el puerto del cual se va... ¿Por qué tocarías Argentina? Si va directo... Ahora, si vos me decís, no, pero pará, porque pero la marihuana, por ejemplo, que se produce en Paraguay... Hay que pensar en... Paraguay la tenés ahí también. Ahora, si vos me decís droga que entra a Argentina, vía Bolivia, que va por la hidrovía, cruza Brasil y también se va. Sí, pero vos en esa zona de Brasil tenés que pensar en algo que es el ambiente geográfico. Hay que pensar que tienen zonas de lo que nosotros llamamos monte, que ellos llaman selva, que es mucho más difícil de atravesar que los caminos nuestros o que la hidrovía, como bien decías vos. Entonces es mucho más fácil sacarlo por Argentina y vía marítima por el puerto de Buenos Aires. Se puede tocar Montevideo o no, generalmente no se toca. Buenos Aires, Santos, y de Santos, como bien decías vos, a las organizaciones africanas y del norte de África al sur de Europa. Claro, porque si te fijas acá, estás ahí de África y ya tenés todo el mercado europeo, ¿no? Después ya te vas. Ahora, tenemos claro que esto nos horrorizó por lo que vimos ayer. Pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro. Y hace muchos años, lamentablemente. Por eso es difícil creer que puedan esto manejarlo en Brasil ya. Está como... Es que lo que hace Brasil me parece que la política es una especie de control para que no crezcan demasiado determinadas bandas, eventualmente que no escalen las guerras entre ellas, pero en los hechos el negocio no se toca. Por eso yo mencionaba recién el concepto de inteligencia criminal. El concepto de inteligencia criminal lo dice muy bien el doctor Iesi en este mismo canal. Habla permanentemente de eso. Es preventivo, es anticipativo. Vos no podés trabajar de manera reaccionaria, de manera reactiva, como lo hizo Río de Janeiro. Río de Janeiro acaba de hacer una actividad reactiva, una operación reactiva. Y lo que hay que hacer es prevención. Si no, estamos muertos. Es que es un estado que ya perdió, me parece que ya asume eso. Por lo menos está empatando y faltan 2 minutos de larga.